Hay canciones que se han escrito con una teología muy mala. Hay una canción muy bonita, Tal y como somos nos amó. Nos hemos puesto a analizar lo que cantamos. ¿Es verdad que Dios me ama tal y como soy? Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24. ¿Estamos ahí? Buenísimo, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso momento en el que nos permites venir delante de tu presencia, poderte entonar cantos, poderte exaltar, poderte adorar, Señor. En esta hora yo te pido que seas tú hablando a cada uno de nuestras vidas, Padre, que confrontes lo que haya que confrontar, que cambies todo aquello que se tenga que cambiar, porque nuestra única intención, Señor, es darte a ti la gloria y la exaltación por los siglos de los siglos. Que sea tu palabra hablando a cada uno de nosotros y sé tú transformando todo aquello que tenga que ser cambiado. Mis hermanos, hoy en día, bueno, les quiero hablar cómo podemos ser verdaderos adoradores, pero hoy en día, para bien o para mal, se ha malinterpretado lo que es la adoración. Hoy, de hecho, se conoce como el famoso worship, ¿no? Creo que todos lo conocemos y escuchamos esa palabra worship y pensamos, bueno, en canciones muy bonitas, muy tranquilas, con quizá instrumentos calmados, quizá con pads ambientales, con mucho reverb en las guitarras. Y parece que la adoración hoy es un concepto, pareciera ser un movimiento. Incluso me atrevería a decir que es una industria. Podemos ver muchos ejemplos, pero no me puedo detener tanto en ello. Sin embargo, no sé si algunos de ustedes llegaron a ver ese famoso video de Marcos Barrientos donde decía que quizá sin querer había formado parte de una industria que había perdido la pureza, una industria que se había contaminado. No son mis palabras, son específicamente las que él estaba usando. Y tiene bastante razón. De nuevo, el concepto de la adoración parece que se ha reducido, parece que hemos quitado el enfoque, hemos quitado el verdadero significado de lo que adorar significa. Pero mis amados hermanos, si estamos aquí es por una intención, es para no perdernos en ese camino equivocado y volver a ese enfoque, como cantábamos hace unos momentos. Si me desvío, Él va por mí. Bueno, que quedó precisamente bien para lo que vamos a ver hoy. La adoración, quizá, aunque se haya diluido, aunque haya sido tergiversada, haya perdido su enfoque, debemos saber que la adoración es de suma importancia, tanto para nosotros como para Dios, ¿okay? La adoración le importa mucho a Dios y por más desenfocada, por más desviada, nunca va a ser intrascendente. Siempre tiene ese núcleo, esa necesidad o esa intención que tiene para con Dios. Y vaya, cuando se hace erróneamente, sirve para mucho mal. Pero cuando la usamos, cuando la hacemos de la manera correcta, cuando adoramos de manera correcta, sirve para mucho bien, no solo para nosotros de nuestra vida espiritual, sino para la comunidad en la que servimos, para la iglesia, para aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, mis amados hermanos, es importante que volvamos al objetivo, que volvamos a lo que significa verdaderamente adorar. No hay nada más fundamental para nosotros como cristianos en nuestra relación que ser verdaderos adoradores. Y hay un teólogo que él comenta y dice: debemos saber que el fin supremo de nuestra existencia es ser contado entre los adoradores de Dios. Ya vimos en Juan 4 que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y esos adoradores es necesario que le adoren. No, quizá no porque Dios lo necesite, lo necesitamos nosotros. Entonces, ya lo leímos, ya sabemos que Dios está buscando adoradores y la pregunta de hoy es: ¿cómo? ¿Cómo es que soy? ¿Cómo es que me convierto? ¿Cómo puedo ser contado entre esos adoradores que Dios está buscando? Y pues realmente necesitamos profundizar en los versículos que estábamos leyendo. Vamos ahora a regresarnos un poquito ahí en Juan 4 donde estábamos. Les invito a que vayan ahora al versículo 19. Es una historia un poquito amplia. Les invito a que la analicen, que la estudien correctamente. Pero para dar un contexto, estamos hablando de que Jesús se acercó con una mujer samaritana a pedirle un poco de agua. Jesús le hace una revelación muy impactante de cómo es su vida y la mujer le dice, estamos en el versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús aquí le está diciendo a la mujer samaritana que su conocimiento no es el correcto que tiene sobre la adoración, y que incluso pues, era insuficiente lo que ella sabía. Ella ni siquiera sabía, ni siquiera conocía a la persona que estaba enfrente de él. Ella decía, oye, debemos adorar aquí, pero ni siquiera sabía que estaba hablando con el Dios encarnado al cual le debemos toda nuestra absoluta adoración. No sabía ella cómo tenía que adorar. Sin embargo, Jesús continuó diciendo, versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quizá esta respuesta nos deja un poquito más confusos que con claridad. Pudiera ser que sí, pero es necesario que profundicemos un poquito. El mero hecho, mis hermanos, que Jesús haya tenido esta conversación con la mujer samaritana nos dice bastantes cosas. De entrada, porque era una mujer inmoral, era una mujer que era ajena al pueblo, y nos está diciendo aquí claramente que Dios no está buscando adoradores en las personas llenas de éxito, llenas de riquezas, llenas de que son importantes, que son populares, incluso que puedan parecer talentosas. La realidad es que Dios busca adoradores en todas partes. Quizá este es un entrenamiento, podríamos decirle una enseñanza para músicos, pero en verdad es que no solo los músicos somos adoradores. La verdad es que toda la iglesia, toda la grey de Cristo debe ser llamada a ser un verdadero adorador. Y a lo que voy con la parte de que la adoración ha sido desviada es que muchos llegamos a pensar que la adoración se refiere más a términos emocionales, a música, incluso pensamos en adoración y decimos música. El tiempo de adoración es la música. Algunos le dicen el tiempo de alabanza, algunos creen, bueno, ahorita no me quiero adelantar, me estoy emocionando. Díganme si voy un poquito rápido porque a veces me emociono y voy a tope. No sé si vamos bien de tiempo. Perfecto. Entonces se malinterpreta este mandamiento que tenemos de ser adoradores y muchos, estoy hablándole a músicos, a lo mejor tú te sientes muy emocionado al estar aquí arriba en el altar. A lo mejor te sientes emocionado cuando alguien comparte tus canciones por redes o cosas así, que te gusta que te vean, que te gusta escucharte, pero te puedo decir, no te puedo negar que yo era uno de esas personas que creían que la adoración solamente era la música. Pero la conversación que Jesús tenía con esta mujer ni siquiera menciona la música. No sé si pudieron dar cuenta. Leímos y no había nada de una guitarra, nada de una batería, nada de un bajo. Esto nos quiere decir que podemos ser adoradores sin necesidad de hablar de música, sin necesidad de subirnos aquí al altar, sin necesidad de tener un instrumento colgado, un instrumento adquirido, comprado. Ahora, no estoy diciendo que la adoración no deba tener música. Una de las maneras en que adoramos es con música, es cantando, pero no es el centro de la misma. El centro de la adoración es Cristo, es Dios. Jesús le dijo a la mujer que los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Y después le dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Teológicamente podemos analizar palabra por palabra para ver en el arameo o en el griego lo que quiere decir específicamente adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero vamos a hacerlo muy simple. La adoración en espíritu y en verdad, pónganme atención, es aquella que surge de un corazón sincero y que encaja con la palabra de Dios. Lo voy a repetir. La adoración en espíritu y en verdad es aquella que surge de un corazón sincero y encaja con la verdad de la palabra de Dios. Quizá me adelanté un poquito y hay que regresar un poco. Estamos hablando cómo es la adoración en espíritu y en verdad. Pero desde el principio, ¿qué es la adoración? Lo podríamos definir, ponte a pensar tantito, ¿puedo definir con palabras qué es la adoración? Bueno, si ya andas un poquito desorientado, la adoración, mis amados hermanos, es exaltar a Dios con nuestros corazones y con nuestras acciones. Una de las formas que podemos definir la adoración, exaltar a Dios en nuestros corazones y con nuestras acciones. ¿Ok? Adorar a Dios en espíritu y en verdad es exaltar a Dios con nuestros corazones y con nuestras acciones de manera sincera y que encajen con la palabra de Dios. ¿Sí? Ya vimos que es adoración y que es adorar o la adoración en espíritu y en verdad. Y hay muchas formas, mis amados hermanos, en que somos como aquella mujer samaritana. Ella estaba parada enfrente del Dios encarnado, de Jesús, de su Salvador, y no lo reconoció, no lo conocía. Ella no conocía a su Dios como ella creía. Quizá le costaba
conectar la adoración. Ella decía, es que en ese monte es donde dicen que hay que adorar. Podríamos decir la iglesia, podríamos pensar muchos, es que en la iglesia es donde adoramos. Y pues la mujer samaritana no sabía dónde ni cómo podía adorar a Dios, y mucho menos tenía claro a quién debía adorar. Por lo que yo creo, mis amados hermanos, tal vez no me juzguen de hacer esto generalizado, pero quiero darles a entender la importancia o lo grave que es lo que está sucediendo hoy en día en los grupos de adoración, en las iglesias en general, donde hemos malinterpretado la adoración. Y las palabras de Jesús con esta mujer también nos hablan a nosotros. Ya respondimos la pregunta, ¿cómo puedo ser contado entre los adoradores de Dios? Ya dijimos que es adorando en espíritu y en verdad, pero esto claramente nos lleva a otra grande pregunta. Ya sabemos lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero ¿cómo es que lo hago? Ya sé qué es, pero ¿cómo lo hago? Bueno, recordemos que la adoración es exaltar a Dios en nuestros corazones y con nuestras acciones. Por lo tanto, voy a enlistar quizá unas características o requisitos que debe tener todo ministro de alabanza, y no solo ministro. Todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios debe de tener estas características para adorar a Dios en espíritu y en verdad. El primero, mis amados hermanos, es que como adoradores debemos tener un buen entendimiento de la palabra. Debemos adorar, alabar con entendimiento, y eso es bastante cierto. Para muchos esto llega a ser contradictorio, llega a ser incoherente. Para muchos conectar la adoración con la palabra de Dios es algo inconcebible. Muchos piensan que es mi emoción la que canta, es mi amor intenso el que se refleja en el altar. Se trata más de emoción que con palabras. Pero recordando, y quiero ser muy insistente, la adoración en espíritu y en verdad es aquella que surge de un corazón sincero y encaja con la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, si queremos adorar a Dios en espíritu, es decir, con una manera sincera, debemos de conocer las razones por las que adoramos a Dios. Y si queremos adorar a Dios en verdad, es decir, coherente con su palabra, mucho más tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer al Dios mismo y lo que dice de Él en su palabra. Ahora, no me puedo detener mucho quizás en las razones por las que adoramos a Dios. No puedo porque son incontables. El salmista decía, has aumentado tus maravillas, no puedo contarlas. La razón más sencilla por la que todo creyente, no solo músico, debe ser un adorador es reconociendo lo que Dios hizo en nosotros y lo que hizo por nosotros. En Romanos capítulo 5, 8, si me quieren acompañar, si no es algo lento para no perder por ahí un poquito de tiempo. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados hermanos, esto es bastante asombroso, esto es bastante claro. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó el castigo que nosotros merecíamos. Él murió en lugar de que nosotros muramos. No solo murió, sino que también venció el pecado y la muerte. También nos dio vida, pero no solo vida, sino que también nos dio vida en abundancia. Por lo que, mis hermanos, la adoración no consta de solo palabras bonitas, no consta de solo palabras. La adoración es una respuesta a lo que hemos recibido de Cristo. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Cristo, mis amados? Pónganse a reflexionar un poco. Incontables son las maravillas que hace Dios para con nosotros. Y podemos analizar y podemos sentarnos a escribir quizá un diario y no vamos a terminar de tantas bendiciones que recibimos de nuestro Señor. Por lo que, de nuevo, la adoración no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con cómo me siento, con cómo yo identifico a Dios. La adoración tiene que ver con todo de Dios, tiene que ver con cómo es Él, por cómo Él se ha manifestado en nuestra vida, cómo Él nos ha salvado, cómo Él nos ha dado absolutamente todo lo que tenemos. Un pastor inglés llamado Roberts dice que la adoración nunca inicia con nosotros, siempre es una respuesta a la verdad. Y dice que fluye de un entendimiento de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y otro pastor llamado Bob Claufin dice, la verdadera adoración siempre es una respuesta a la palabra de Dios. Por eso el requisito es claro. Tenemos que ser buenos conocedores de la palabra. Ahí es donde se nos dice quién es Dios. Ahí es donde se nos revela lo que Él hizo por nosotros. Por tanto, la palabra es aquella que nos debe definir, nos debe dirigir, nos debe inspirar, nos debe enriquecer nuestra adoración. Mis amados hermanos, les digo así de sencillo, no hay forma en que podamos adorar a Dios si no leemos su palabra. A lo que voy también con este movimiento del worship es que hay canciones que se han escrito con una teología muy mala.
que es bastante peligroso para hoy en día. Decía también mi hermano Mike, ¿verdad? Es importante lo que hacemos aquí. Y si me permiten decirlo, después del ministerio de la predicación, el segundo ministerio que tiene autoridad sobre la enseñanza es el ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque la iglesia cree lo que canta. Hay un teólogo que dice, ¿quieres conocer la teología de una iglesia? Escucha sus canciones. ¿Cuánto podemos aprender de la teología que tiene una iglesia con solo escuchar sus canciones? Hay una canción muy bonita, por poner un ejemplo, que dice, ya hasta se me olvidó qué dice, es de estos chicos de un corazón, tal y como somos nos amó. Y lo cantamos a toda voz, a todo pulmón, tal y como somos, tal y como soy, me amó. Pero como decía también mi hermano Mike, nos hemos puesto a analizar lo que cantamos. ¿Es verdad que Dios me ama tal y como soy? ¿O me amó a pesar de lo que soy? Lo acabamos de leer en Romanos 5:8. Aún y siendo pecadores, nos amó. No así siendo pecadores. Aún siendo pecadores, nos amó. Por lo que, a lo que quiero llegar con esto, mis amados, es que si no conocemos nuestras Biblias, no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque adorar a Dios en verdad es adorarlo de forma coherente con lo que dice Él en su palabra. De esa manera adoramos en verdad. Si no leemos nuestras Biblias, caemos en este tipo de canciones que carecen de un entendimiento, de una claridad teológica. Y los que perdemos somos nosotros. Los que perdemos son nuestros hermanos con quienes cantamos estas canciones y escuchan y aprenden. Por eso es bastante necesario el conocer la Escritura. Y no estoy diciendo que la adoración no tenga que involucrar las emociones. Lo que digo es que cuando verdaderamente conocemos la palabra provee un combustible para nuestra emoción, que es lo que hablamos de adorar a Dios en espíritu, de manera sincera. Porque si no conozco la Biblia, ¿qué es lo que dice que hizo Dios por mí? ¿Cómo voy a adorar a Dios por las razones sinceras? Por las razones correctas, perdón. No puedo ser sincero en mi adoración si no conozco a Dios, si no conozco lo que Él hizo por mí. Muchos tienen una visión de Dios pensando que es un señor barbón que nada más está ahí esperando que te equivoques para que te castigue, pero no es cierto. Lo acabamos de leer, que Dios es espíritu, no tiene barba. La barba es una cualidad material y el espíritu es una cualidad inmaterial. Y podemos llegar y podemos analizar, hay muchísimas canciones que muchos hemos identificado y tenemos ese problema, pero y quizá, bueno, no sé cómo lo estén tomando, puede que tengan muchas objeciones, incluso yo también las tuve. Yo era de los que creía que la palabra solamente era en la predicación y cuando yo me subía a adorar, porque yo pensaba que adorar era nada más era cantar. Yo pensaba incluso que la adoración era un género musical. Yo pensaba que la adoración era esas canciones que se cantan tranquilitas, que con el piano, donde levantas las manos. Y pensaba que la alabanza era en donde danzabas, en donde aplaudías. Fíjense a dónde podemos llegar. Y yo pensaba que había una separación, que no podía yo leer la Biblia para adorar a Dios. ¿Cómo? Si son mis sentimientos, son mis emociones los que reflejan mi amor por Dios. Pero no podía estar más equivocado. De hecho, incluso recuerdo una vez que le llegué a decir a mi líder de alabanza, le dije, es que dile por favor al pastor que no predique tanto para que podamos meter más canciones. Y ahora que lo pienso, digo, ¿cómo es que yo pretendía adorar si no escuchaba la predicación? Si no escuchaba la palabra en la predicación, ¿cómo es que yo iba a cantarle a Dios por las razones correctas? ¿Cómo es que yo iba a cantarle a Dios en verdad si no conocía a ese Dios? Si pensaba que mi emoción era la que me manejaba, me llevaba, me manipulaba. No puede ser así, mis amados hermanos. Tenemos que leer, estudiar, predicar, escuchar la palabra, orar y cantar la palabra de Dios, porque eso es indispensable para los que queremos ser contados como los adoradores que Dios está buscando. El estudio de la Biblia, quiero dejar ya este punto claro, que creo que ya me extendí un poquito. La palabra no mengua nuestra adoración, es decir, no la apaga, sino que la orienta. El leer la Escritura orienta nuestra adoración. Leer la Escritura enciende lo que cantamos. Entonces, si queremos crecer como adoradores verdaderos, nos debemos encontrar con Dios en nuestra Biblia. Es impresionante la cantidad de veces que podemos caer en esta malinterpretación de lo que es la alabanza, la adoración. Si no conocemos verdaderamente a Dios, no podemos estarlo adorando. Incluso, les vuelvo a decir, podemos tener una idea errónea de Dios y podemos estar cantándole a un Dios que ni siquiera existe, un Dios falso, a uno que yo creé en mi mente, que me dice, me ama tal y como soy. Ese no es el Dios verdadero, porque la Escritura no lo dice. Dice que, y si te pones a analizar la canción, tal y como somos, presente, nos amó, pasado.
Entonces nos amó cuando éramos pecadores o nos ama ahora que somos nueva criatura en Cristo. Si nos amó como canta la canción, antes todos éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y en Salmos David dice, Dios está irado con el pecador todos los días. Entonces, tal y como somos, mi amor, a eso me refiero. Entre más conocemos la Escritura, más podemos detectar la mentira y más podemos adorar a Dios en verdad. Tenemos que ser muy conscientes porque caer en idolatría, mis amados hermanos, caer en un Dios falso creado en nuestra mente es peligroso. Estás dedicándole tu vida, tu servicio, tu tiempo, tu oración, tu adoración a alguien que no es Dios. Que no es el Dios vivo, el Dios veraz, el que te va a salvar verdaderamente. Eso, por supuesto, que caemos en condenación, caemos en juicio de Dios por no haber adorado a Él, que era el correcto. Hace tiempo reflexionaba en un tiempo que yo destiné para una clase de teología que veo con los jóvenes de mi iglesia. Y llegaban palabras a mi mente que decían, un cristiano que no conoce a Dios no debería de llevar ese título. Y me dolía, y decía, ¿cómo está eso? Y pues sí, ¿cómo es que puedo llamarme cristiano? Algo que significa seguidor o imitador de Cristo, si no conozco ese Dios que estoy siguiendo. ¿Cómo puedo depositar mi fe o mi confianza en alguien que no conozco? Yo no conozco a muchos de ustedes, bueno, nomás conozco a 3 personas aquí, y a lo mejor en este preciso momento no puedes confiarme un secreto porque no me conoces. ¿Qué confianza tendrías en mí para contarme algo íntimo, algo personal? Lo mismo es con Dios. ¿Cómo pretendemos depositar nuestra confianza de nuestra salvación en alguien que no conocemos? ¿Cómo pretendemos adorar? ¿Cómo pretendemos exaltar, glorificar, alabar a alguien que no conocemos? Mis amados hermanos, perdón que me haya extendido en este punto, pero es sumamente importante para adorar a Dios sinceramente. Tenemos que conocerlo verdaderamente. El segundo requisito para adorar a Dios en espíritu y en verdad es que un adorador debe ser humilde, debe saber humillarse. Para nosotros, estoy hablando a músicos, es muy difícil quizá lidiar muchas veces con la tensión que uno recibe cuando sube aquí al altar. Cuando recibe una invitación, que toda la iglesia te trata muy bien, te hablan muy bonito, te invitan, lo que quieras. Y a veces esa adoración que estamos haciendo se desvía del objetivo principal. Ahora, déjame decirte algo, no solo caemos en idolatría cuando creamos un Dios falso en nuestra mente. También caemos en idolatría cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, cuando encontramos nuestro gozo, cuando encontramos nuestro deleite en lo que somos nosotros. Incluso cuando ponemos nuestra confianza en algo como nuestros instrumentos, que pensamos, es que esta es la guitarra más cara, esta es la que mejor suena, o este es el efecto que estaba buscando, así es como mejor yo adoro a Dios. Y ahí es cuando estamos desviándonos del objetivo principal, y ahí es donde caemos en idolatría, cuando encontramos satisfacción, consuelo, gozo en algo, en cualquier cosa que no sea Dios. Y quiero decirte, la palabra adoración traduce, las traducciones que se usan para la palabra griega, como la palabra hebrea, siempre tienen que ver con arrojarse o inclinarse al suelo. La adoración es un estado de humillación, y es una definición que vamos a ver un poquito más adelante. La adoración, mis amados hermanos, les decía, no es un género musical, no son las canciones tranquilitas donde levanta las manos. La adoración es un estilo de vida que tiene que ver absolutamente con Dios y nada que ver con nosotros. No tienen que ver los acordes que usas, las canciones que cantas, los efectos que estás usando, si le pones mucho reverb a la voz. Absolutamente nada de eso importa. Se trata de humillarnos a nosotros mismos, que nosotros no seamos los que nos llevemos la gloria, la exaltación, el reconocimiento. Conozco algunas iglesias donde tienen a los músicos escondidos para que ellos no sean los que se exalten, se glorifiquen ellos mismos. Y vaya que quizá en muchos lugares lo necesitamos. No se trata de nosotros, no se trata de lo que hicimos, se trata de lo que Dios merece recibir de cada uno de nosotros. La adoración es sumisión, es un sacrificio, es un servicio que le brindamos a Dios. Y no se encierra la adoración solamente en nuestras reuniones. La adoración, como les decía, es un estilo de vida que tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Esa es la manera en que verdaderamente adoramos a Dios. Son nuestras palabras y también son nuestras acciones las que demuestran una adoración verdadera, y la cual, por supuesto, fluye de nuestra mente, fluye de nuestro corazón al tener un buen conocimiento de la palabra, de quién es Dios. Entonces, cuando yo conozco bien quién es Dios, reconozco mi posición como persona, que yo no merezco nada, que yo era un vil pecador, de dónde Dios me sacó, de dónde yo estaba. Reconozco quién es Dios, reconozco quién soy yo, y no tengo más respuesta, no puedo dar otra respuesta más que la sumisión y la humillación de mi parte para que Dios sea exaltado por siempre. Y esto me lleva al punto número 3, ya estoy por terminar, bueno, no, sí me falta poquito, pero vamos bien en tiempo, les seguimos, ya se cansaron,
¿Todo bien? ¿Vamos bien? Perfecto, gloria a Dios. El tercer y último requisito, hay muchos más, no puedo abarcar por el tiempo, pero el tercer requisito es que un adorador debe saber exaltar. Exaltar, mis amados hermanos, pues es la palabra usada para resumir lo que Dios quiere que sean los adoradores en espíritu y en verdad. De hecho, aquí te va la segunda definición de adoración. Adorar es humillar todo lo que tiene que ver conmigo y exaltar todo lo que tiene que ver con Dios. Lo voy a repetir para que se lo aprendan. La adoración es humillar todo lo que tiene que ver conmigo y exaltar todo lo que tiene que ver con Dios. Dios siempre nos recuerda que Él es infinitamente superior a cada uno de nosotros. Por eso, otra vez, por eso es importante leer la Escritura. Si no sabes que es infinitamente superior a ti, pues ¿cómo te vas a humillar? ¿Cómo lo vas a exaltar por lo que se merece? Si no sabes que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es justo, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, etcétera, 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 no vas a exaltarlo por las razones correctas. No vas a saber cómo exaltarlo, cómo es que se merece la adoración. Y otra de las razones por las que también veo que en esta industria se ha desviado de su objetivo es que a veces pensamos que cantar es lo mismo que hacer algo. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, imagínate estar con tu novia, con tu esposa y decirle te abrazo. O decirle te voy a llevar a comer a tu lugar favorito. Y no lo haces. No quieres saber cómo va a reaccionar. Debemos saber que nuestras palabras no sustituyen una acción. A veces cantamos a todo pulmón una alabanza y decimos te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. ¿Y es cierto? Esta es una canción, no sé quién la canta, Marcus Witt me parece. Yo te busco. Es otra, yo te busco. ¿De verdad lo estamos buscando? Una palabra no sustituye una acción, mis amados hermanos. De hecho, yo he visto mucho en los cristianos que solemos hacer mucho eso. Usamos mucho el comodín de voy a estar orando por ti. ¿Y no oramos? Como pensando como que si esa palabra ya significa una oración, pero no sustituye la acción. Y les digo, cantamos te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Y Jesús dice, si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Guardamos los mandamientos? Entonces, ¿estamos cantando en verdad? ¿Estamos cantando en espíritu, sinceramente? Aquí es donde, y perdóname si muevo algo por ahí, pero es la realidad que estamos viviendo hoy en las iglesias. Se terminan las canciones, se termina el tiempo de adoración, que en realidad el tiempo de adoración nunca se termina, es nuestra vida continua, con nuestra vida adoramos a Dios. Y se acaba ese tiempo que según nosotros destinamos donde hay música y parece que esa necesidad ya se acabó. Ya no queremos poner atención a la palabra porque pues ya me cansé o quizá me aburre, pero no habíamos dicho que amábamos a Dios, no habíamos dicho que lo anhelábamos, no habíamos dicho que lo necesitábamos. Y ahí es donde encontramos ese problema. Y como adoradores, mis amados hermanos, si queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, debemos saber que nuestras palabras no tienen importancia si no hay acciones que las respalden. Si no hay acciones que demuestren, si no hay evidencias de nuestra adoración, nuestras palabras no sirven de nada. Nuestras palabras no valen. Y perdónenme si lo llego a decir, pero el momento de alabanza, el momento de adoración, vaya, usando terminología entre músicos, porque ya dijimos, el momento de adoración es toda mi vida, es a cada instante, en cada momento tengo que humillarme a mí para que Dios sea exaltado. Pero en este momento, no digo que espero que no, pero en los tiempos que destinamos para exaltar, para adorar a Dios, quizás son los tiempos en los que más mentimos. Quizás son los tiempos en los que más mentimos. Solo piénsalo, ¿qué canción es la que más te hace llorar cuando estás cantando, cuando estás adorando, cuando estás en el tiempo de adoración? Ahora, esa canción que estás cantando, que te está haciendo llorar, que te hace hincarte, que te hace levantar tus manos, ¿qué porcentaje de esa canción es la que estamos viviendo? En mi iglesia, no iba a decir en mi iglesia, ya me quemé, pero había un hermano que yo quería cantar una canción llamada Perfume a tus pies, y me decía, no hermano, esa por favor no la metas. Y yo me enojé, dije, ¿por qué? Pues si a mí me toca dirigir, pues es la que se va a cantar. Y me decía, es que yo no hago lo que dice esa canción. Y después de enojarme sentí ese golpe y dije,
Yo tampoco lo estoy, no sé si la conozcan, Perfume de tus pies, que yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y dije, no lo vamos a meter hoy. No tenía más remedio porque verdaderamente no estaba cantando, no estaba haciendo lo que estaba cantando. Y si no hago lo que estoy cantando, mis palabras no tienen importancia alguna. Por eso decía mi hermano Mike, cantamos con entendimiento, estamos analizando lo que estamos cantando. Y esa canción pues, a mí me hace llorar, a mí me da mucho sentimiento. Y hay un video en YouTube donde se ven las imágenes de la película de la Pasión de Cristo y se ve cómo Jesús está sufriendo, que cómo es latigado, cómo es llevado a la cruz. Y te hace sentir esa sensación de quebranto, de sentimiento. Pero llorar no significa adorar a Dios con nuestra vida. Romanos 12:1, y también lo decía mi hermano Mike, fíjate, quizás estamos por ahí conectados muy bien. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es como adoramos a Dios, presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo. De nuevo, humillando todo lo que tiene que ver con nosotros y exaltando todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, como respuesta a la misericordia que Dios nos ha mostrado, al amor infinito, a su gracia perfecta que Dios ha entregado a cada uno de nosotros, es como nosotros debemos responderle. De esa manera, entregándole nuestros cuerpos, entregándole nuestra manera de vivir. Y ya para acabar, perdónenme si ya nos extendemos un poquito. Dijimos que adorar a Dios es exaltar a Dios con nuestras acciones y con nuestros corazones. ¿Cómo adoramos a Dios con nuestros corazones? ¿Cómo es que hacemos o mostramos una adoración visible, que no solamente tenga que ver con palabras? Nosotros adoramos a Dios en nuestros corazones cuando usamos nuestros pensamientos, cuando pensamos en Él, cuando le exaltamos con nuestros pensamientos, cuando recordamos que Él existe, cuando sabemos o reconocemos que Él está atento a nuestro clamor, que Él está atento a nuestras necesidades, que Él nos ama, que Él nos ha salvado, que Él nos ha llevado de muerte a vida. Esa es la manera en que nosotros podemos adorar a Dios con nuestros pensamientos. Y de nuevo, ¿cómo vas a tener pensamientos correctos de Dios si no conoces su escritura, si no conoces su palabra? De nuevo, la importancia de ser un buen conocedor de la palabra. Pero los adoradores no solamente adoramos con nuestras mentes, no solo pensamos en Dios. A mí me gusta mucho la filosofía, y la filosofía, pues para muchos simplificándola, es pensar mucho en algo. Y hay mucha gente que piensa mucho en Dios, pero los adoradores no llegamos hasta ahí. Además de pensar mucho en Dios, amamos a Dios o tenemos que amarlo a Dios. Los que somos verdaderos adoradores lo amamos y ese es el principal de los mandamientos que nos dejó Cristo en la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Entonces la adoración y el amor están ciertamente vinculados, por lo que te puedo decir, entre más conoces a Dios, más sabes cuánto vale. Y cuando más sabes cuánto vale, más lo amas, más lo aprecias. Y cuanto más lo amas y lo aprecias, es como más lo adoras. De nuevo, ¿por qué necesitamos tener un claro conocimiento de nuestra Escritura? Ya estoy por terminar. A través de nuestra gratitud es como agradecemos o exaltamos a Dios en espíritu y en verdad. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Mis amados hermanos, Dios nos ha bendecido mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Ni siquiera en nuestra mente hay espacio para almacenar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Por tanto, como verdaderos adoradores, nunca nos faltan razones para adorar a Dios. De hecho, en la Biblia hay alrededor de 3 o 4 versículos que nos invitan a adorar a Dios sin motivo alguno, solamente porque lo merece. Pero en realidad es que la Biblia nos llena y nos dice cada vez más razones y razones y razones por las que debemos adorar a nuestro Dios. Somos privilegiados, mis amados hermanos, de que podamos exaltar a nuestro Dios de una manera inteligente, de una manera específica, de maneras concretas. Así que traigo un poquito de más puntos, pero ya lo voy a dejar hasta aquí. Quiero concluir nada más, mis amados hermanos, que si ustedes hacen esto, recordemos los puntos, tenemos un buen conocimiento de la Escritura. Si nosotros nos sabemos humillar y si nosotros sabemos exaltar, estaremos adorando a Dios en espíritu y en verdad, humillando todo lo que tiene que ver conmigo, exaltando todo lo que tiene que ver con Dios, de una manera sincera y que sea coherente con la palabra de Dios, que sea correspondiente las palabras que digo con las acciones que hago.
Así que eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios es el único que debe ser glorificado y debe ser exaltado. Vamos a orar, Señor. Gracias por este tiempo.